Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos a una nueva clase. Esta es la clase de Tawhid número 2. Vamos a compartir los enlaces y ya empezamos. Inshallah. Hoy tenemos varias preguntitas por ahí que ya me han escrito, entonces vamos vamos a estar pendientes de ellas para responderlas. Recuerden que estamos haciendo un cursito básico, entonces la idea es como entender diferentes asuntos sobre nuestra religión. ¿Listo? Entonces creo que ya lo transmití, lo compartí. Y vamos a compartirlo aquí en el grupo. Bueno, es muy importante que si usted está viendo estos videos, por favor siga la secuencia. Están quedando en YouTube, que son más fáciles de encontrar porque en el Facebook se van con la historia, entonces con la historia de la página, quiero decir, y se pierden. Entonces, para que los busquen en Facebook, en nuestro canal se llama Maktaba Colombia y ahí los pueden encontrar. Entonces, ahí la vez pasada hablamos cosas generales sobre el Tawhid y hablamos, digamos, como de tres diferentes aspectos del Tawhid. Entonces vamos a continuar hoy con una clase que es sobre la voluntad divina. La voluntad divina está profundamente enraizada con lo que significa el libre albedrío. Digamos que son dos conceptos que se tienen muy por parejo y hace que la gente se confunda. Entonces la gente empieza a decir, pero si hay voluntad divina y uno cumple con la voluntad divina y todo sale de acuerdo a la voluntad divina, entonces, ¿dónde queda libre albedrío? Es decir, ¿dónde queda cuando yo actúo si yo solo estoy cumpliendo la voluntad divina? Entonces, para eso, primero que hay que decir, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado tres dimensiones distintas. El Islam reconoce tres dimensiones del ser humano, que son la dimensión de la razón, la dimensión del ego, o de la instintiva, y la dimensión de lo físico, ¿sí? En lo físico, pues, intervienen los sentidos. Entonces, en el Corán, en la Sura 90, en las aleyas 7 y 8, las aleyas de 8 a Dios dicen, ¿acaso, está hablando Allah subhanahu wa ta'ala, acaso no le he dado dos ojos, una lengua, dos labios y le he mostrado los dos senderos, es decir, los del bien y del mal? Esto nos muestra desde el Corán que nuestros sentidos nos fueron dados por Allah subhanahu wa ta'ala con un propósito. Y por otro lado tenemos el don de la razón, o la capacidad de raciocinio, que está demostrada en el Corán, en la Suratu 2, aleya 256, que dice, de un segundo, ya la encuentro, dice, una vez establecida la diferencia entre la guía correcta y el desvío, no se puede forzar a nadie a creer. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una razón que nos lleva precisamente a discernir entre la guía correcta y el desvío. También en el capítulo 43, que se llama, o lo traducen como los adornos, en la ley 10 dice, Él, es decir, Alá, ha hecho de la tierra una cuna y puso en ella caminos para que pudieran encontrar la guía. ¿Qué significa esto? Wa alaikum salam, Ana María, no te había leído. Que tenemos una razón que nos permite discernir. Y no solo que nos permite discernir, sino que Allah subhanahu wa ta'ala nos exige que la usemos para discernir. Y por ello hay muchísimos, les acabo de citar dos, pero hay muchos otros ejemplos en el Corán en donde dice, ¿y acaso no distinguen lo bueno de lo malo? ¿Acaso no distinguen la guía del desvío? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por último tenemos los sentimientos, ¿sí? En la dimensión de los sentimientos. En el capítulo 18, que es el capítulo de la caverna, en la ley 29, dice,
diles, la verdad proviene de su Señor. Quien quiere creer, que crea, y quien no quiere, que no lo haga. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y de qué habla de los sentimientos? Dice muy claro, quien quiera creer. Es decir, quien sienta que eso es lo que quiere hacer. Entonces ahí está claro el asunto de los sentimientos. Entonces tenemos tres dimensiones del ser: los sentidos, que son lo físico; la razón, que es el aquel; y digamos los sentimientos, que estaban unidos al calp, que es el corazón. Y estas tres dimensiones son lo que nos permite tener la perfección que necesitamos para descubrir la voluntad divina sin ayuda. Es decir, las personas, todos los seres humanos, nacemos con estas tres dimensiones que nos han sido dadas de manera preconcebida, no es algo al azar, sino que está pensado. Es algo importante que siempre tengan en cuenta que el mundo y todo lo que hay en el mundo no fue creado como un juego. El mismo Corán lo dice en el capítulo 21, que se llama Los Profetas. Dice, no cree el cielo y la tierra y todo cuanto existe entre ellos solo como un juego. Está diciendo que no lo hizo. Y nosotros estamos entre el cielo y la tierra, entonces nuestra creación tampoco fue un juego, es algo pensado, meditado y calculado. Entonces el hecho de que tengamos estas tres dimensiones hace que nosotros podamos entender, o podamos, de pronto no entender, no es la palabra adecuada, descubrir la voluntad divina. Cuando nosotros descubrimos la voluntad divina, empezamos a entender cómo aplicarla en nuestra vida. Entonces, la primera lección que obtenemos de esto es la razón por la que nosotros los musulmanes no necesitamos clero y creemos que no se necesita el clero para entender a Dios. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de entender a la voluntad divina. Perdón, de entender, no. De descubrir la voluntad divina. Y esta es la razón por la que no tenemos clero. Pero además, porque al ser todos capaces de descubrir la voluntad divina, podemos, digamos, acceder a, digamos, los misterios de la religión. No en una manera mística, sino en una manera donde se estudia y comprendes tu propia religión. Entonces, la voluntad divina no es algo cerrado, algo que solo está para ser hermenéutico y entonces solo está para un grupúsculo de personas que son iniciadas o que tienen poderes especiales o que desarrollan poderes especiales, ni nada de esto, sino que es algo que está a la mano de cualquier persona, porque ni siquiera es de cualquier musulmán. Porque vean, ¿qué? Estas tres dimensiones las tienen todas las personas, incluso los no musulmanes. Entonces, pues, la comprensión o el descubrimiento de la voluntad divina no tiene que estar mediado por otra persona, lo que implica automáticamente una noción de equidad. Todos nacemos iguales y todos tenemos la misma capacidad de encontrar la revelación, de encontrar el camino recto. Y no solo eso, sino que todos somos iguales en nuestra capacidad para comunicarnos con Dios. Hay una cosa importante, y es que cuando nosotros hablamos del clero, hablamos de personas que de alguna manera están más cerca a Dios, entonces estamos hablando de desigualdad, ¿ves? Porque estamos diciendo precisamente que unas personas tienen la capacidad de entender a Dios o de comprender a Dios, o inclusive de escucharlo o de hablar con él, o que hay personas que fueron más favorecidas por Dios para acercarse a él de la manera correcta, mientras que otros están más lejanos. Entonces, si lo ponemos en una balanza, para mantener el equilibrio significaría que mientras hay unos que son muy cercanos a Dios, hay otros que tendrían que estar muy lejos de Dios. Entonces, eso nos da una desigualdad entre los seres humanos. Y esa, digamos, es la razón fundamental por la que nosotros no creemos en el clero y no tenemos el clero, porque creemos que todos tenemos una igualdad y una equidad y nacemos con esa equidad y con las herramientas que nos permiten llevar a cabo esa equidad para descubrir la voluntad divina. Entonces, tenemos sentidos, razón y sentimientos en un lado, ¿verdad?
tengo efectos, pero tenemos eso en un lado y tenemos, retomando la clase pasada, les recuerdo que este video hace parte de un curso que estamos haciendo sobre el Tauhid. Las clases están quedando en el canal de Maktaba, Academia Maktaba Colombia en YouTube, entonces para los que no han visto el primer video, los invito a verlo para que entiendan mejor esta clase. Entonces, en un lado tenemos sentido, razón y sentimiento, sentidos, razón y sentimientos, y en el otro lado tenemos el Dios como centro normativo, el fin axiológico último, que es Allah Subhanahu wa Ta'ala, y el principio y el final, ¿verdad? Entonces, ayer los decíamos en este orden, principio y final, Dios como centro normativo y fin Dios como centro, fin axiológico último. Entonces, tenemos que cada dimensión del ser humano se relaciona con una de esas tres dimensiones en las que encontramos el Tauhid en nuestra vida. Entonces, empecemos por el principio del final. Cuando reconocemos que Allah Subhanahu wa Ta'ala es el principio del final de todo, nosotros hacemos todo por Allah Subhanahu wa Ta'ala y todo termina o relaciona con Allah Subhanahu wa Ta'ala en un sinfín de consecuencias y actos que van a generar un beneficio para todos, no solo personal, sino para mucha otra gente. Entonces, esto significa que nosotros entendemos a Dios como principio y como final en nuestra vida desde los sentidos, ¿sí? Nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, incluso nuestro tacto o nuestro percibir están dados para que nosotros percibamos y entendamos a Dios como fin y como principio. ¿Por qué? Porque es una dimensión de Allah Subhanahu wa Ta'ala que nosotros decíamos que son dos de los nombres de Allah Subhanahu wa Ta'ala, que también son, aunque parecen muy simples, son bastante complejos. Entonces, lo que tenemos que hacer es percibirlos de manera constante en nuestra vida para poder generar lo que se llama la intención. Entonces, cuando tú percibes a Allah Subhanahu wa Ta'ala como principio y como fin de tus acciones, generas que toda intención está hecha para Allah Subhanahu wa Ta'ala. Y eso, es lo que purifica nuestra intención en todos nuestros actos. Tenemos la razón. Entonces, con la razón yo entiendo a Dios como centro normativo. Entonces, aquí viene algo que es genial, que es por qué nosotros estudiamos nuestra religión. Yo creo que la mayoría de conversos nos aterramos cuando vemos que en el Islam no está prohibido preguntar, sino que se busca responder las inquietudes que uno tenga. Entonces a uno siempre le dicen, no, es que usted tiene que investigar, usted tiene que aprender de su religión, y es una obligación individual. Nadie va a responder por la obligación que tenía el otro de aprender. Entonces, cuando nosotros como conversos nos convertimos al Islam, tenemos la obligación de empezar a aprender que la oración, que la ablución, que el fiqh para las mujeres, que el ayuno de Ramadán, que cómo repongo el ayuno, todo este tipo de temas, ¿verdad? Entonces yo empiezo a racionalizar y a entender desde la razón por qué Allah Subhanahu wa Ta'ala es el centro de la normatividad. Y aquí tenemos una fractura en nuestra umma moderna, y es que como nosotros estamos repitiendo discursos sin generar nuevas respuestas, eso genera que nosotros no entendamos a Dios como eje o como centro de la normatividad, sino que nosotros simplemente estamos adoptando la normatividad. Me explico. Yo rezo 5 veces, aprendí a rezar. ¿Por qué rezo? No tengo ni idea. ¿Cómo se reveló el rezo? No tengo ni idea. Entonces, hay muchas personas que son musulmanas y hacen toda la normatividad, pero sin nunca racionalizarla. Entonces, aprendieron a aplicarla, pero no han utilizado su razón para entender a Dios como centro de esa normatividad, y por eso empezamos a tener fracturas en la comunidad, porque entonces tu normatividad, como tú no entiendes al creador como centro de la normatividad, sino que tú aprendiste una normatividad, imagínense una línea, ¿sí? Entonces tú aprendiste esta línea y te topas con un musulmán que aprendió otra línea. Entonces tu línea va a chocar con esta línea porque tú no estás poniendo a Allah Subhanahu wa Ta'ala como el centro de esa normatividad y de lo que eso significa, sino que tú estás poniendo es tu línea, lo que tú aprendiste, como centro de normatividad, y esta línea entonces simplemente choca con tu centro, ¿cierto? Y tú tienes que sacarla.
Entonces, eso es una de las fracturas más profundas que tenemos en la UMA, es por la falta de entender que la normatividad viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando entendemos eso, entendemos algo muy, muy importante. ¿Qué es eso que tenemos que entender? Que mi visión no es la única visión, pero además que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando genera la normativa, cuando Él crea la normativa y cuando la dispone para nosotros, Él está pensando en la humanidad como conjunto. Y esto elimina el etnocentrismo, es decir, yo creerme que la normatividad viene para mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, ejemplos claros, por ejemplo, en la modernidad, ya porque, no se me ocurre ahorita algún ejemplo, auxilio, se me fueron los ejemplos. Bueno, en cuanto a la normatividad, entonces ya me acordé uno, que porque hay que limpiarse con la mano izquierda, por ejemplo, y comer con la mano derecha. Si hoy en día eso no importa, ya tenemos jabones antibacteriales, ¿verdad? Entonces, digamos, si decimos que es porque, digamos, si comemos con la misma mano con la que nos limpiamos, que sería la derecha, tenemos un alto riesgo de contraer enfermedades, ¿verdad? Walaikum salam, Yakut, un placer que estés por acá. Entonces, la gente dice, no, pero es que eso era antes, que no había agua, que no se conocían los antibióticos. Hoy en día ya nosotros simplemente vamos al baño y nos lavamos las manos con estos jabones, además estos cosos antibacteriales modernos, y eso ya no hay necesidad de eso. Entonces, esa normatividad de que uno se limpia con la izquierda y come con la derecha ya está obsoleta, ¿cierto? Ya la podemos desechar. Pero es que estamos hablando desde nuestro etnocentrismo, porque primero, no todo el mundo tiene acceso al agua corriente hoy en día, inclusive en nuestros países latinoamericanos eso sucede. Ni siquiera tenemos que irnos a los extremos como decir África o algo así. Por ejemplo, aquí en Colombia hay un desierto donde están los guayú. Si los guayú fueran musulmanes, ellos necesitarían hoy de esa normatividad, ¿sí? Pero como yo me creo el centro de la normatividad y yo creo que la normatividad fue hecha para mí, y como yo creo que yo soy muy moderno, soy muy occidental, o soy muy libre, o soy muy lo que sea, entonces yo critico la normatividad y digo que eso está obsoleto, o que eso ya no sirve, o que eso estaba muy bien, pero para las épocas del profeta sallallahu alaihi wasallam, y que ahorita ya no, cosas por el estilo, porque estoy viendo la normatividad, no entendiendo a Dios como eje de la normatividad, ¿cierto? Como centro normativo, sino entendiéndome a mí desde el etnocentrismo como centro normativo. Entonces estoy juzgando la normatividad desde mi yo, desde mi situación sociocultural, espacio-temporal en la que yo vivo, olvidando que la normativa viene de Allah subhanahu wa ta'ala. En el momento en que entendemos, y esto es, digamos, que yo creo que una de las necesidades más apremiantes de la umma hoy en día es entender a Allah subhanahu wa ta'ala como el dador de la normativa, como el centro de la normativa, como el adil, como el hakam, como todos estos nombres que hablábamos el video pasado, para dejar de juzgar el Islam desde el etnocentrismo. Entonces, cuando nosotros hacemos afirmaciones como es que la mujer se tiene que vestir de negro, es que el hombre tiene que no sé qué, es que, y todo el mundo tiene, pero olvidamos a la subhanahu wa ta'ala. Entonces, esta es una de las cosas más importantes que tenemos hoy en día. Entonces, y eso proviene de la razón. Y los sentimientos, que es la otra dimensión que estamos estudiando, nos ayudan a sentir a la subhanahu wa ta'ala como fin axiológico último. Recuerden que lo axiológico tiene que ver con las decisiones éticas morales en tu vida. Hago esta anotación porque, claro, si no se entiende la palabra, no se entiende lo que estoy hablando. Entonces, cuando yo siento a Allah subhanahu wa ta'ala como el fin axiológico o como el eje axiológico que necesito para mi vida, entonces, aunque yo quiera, aunque mi deseo me lleve a querer realizar ciertas acciones, no las hago. Entonces, aquí va un complemento hermoso con la normativa. La normativa me dice, no la haga, no lo haga, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de algo simple, hacer zina, cometer adulterio, ¿sí? Entonces, yo lo deseo, yo lo quiero. Yo quiero estar con una mujer y cometer adulterio, yo quiero estar con un hombre y cometer adulterio, pero la normativa me dice no lo haga. Y yo digo, está bien, sí. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuhu, Ali. Entonces, la normativa me dice no lo haga. Y yo, pues sí, sé que la normativa dice eso, está bien.
me toca, ¿cierto? Me toca, porque además pues hay un castigo, ay, me van a poner problema, me van a de pronto encarcelar, a ella le van a generar problemas, o a él, a la contraparte de la cena, y bueno, sí, pero yo no lo estoy aceptando desde una manera sentimental, sino que lo estoy aceptando porque hay una serie de coacciones a mi alrededor. Entonces, cuando yo entiendo, siento a la Subhana wa Ta'ala como mi fin o mi eje axiológico, es entonces que yo digo, yo quiero la signa, pero realmente, alhamdulillah, hermanita, yo sé que es un sacrificio bien grande para Yakut. Ya, espere que me hizo perder el hilo. Cuando yo siento a la Subhana wa Ta'ala como fin axiológico, entonces es cuando logro sobrepasar realmente mi deseo. Entonces yo ya no cometo el adulterio o la fornicación, no porque haya una serie de reglas sociales que me lo impiden, que es cierto, o una cosa, ¿cómo se llama eso? Una cosa constrictiva, normativa alrededor que no me permite llevar a cabo mi acción, en este caso que estamos poniendo el ejemplo del adulterio, sino porque yo amo a Allah subhanahu wa ta'ala y empiezo a amar lo que Él ordena. Entonces ya no es, sí, no puedo porque Allah dice, sino yo sé que Allah lo ha puesto para mí y entonces empiezo a deshacerme del sentimiento o del deseo del ego que me lleva a buscar romper la normatividad de la subhanahu wa ta'ala y así puedo trascender ese deseo para lograr amar lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha dispuesto para mí. Entonces, los sentimientos como complemento de la razón permiten que no solo cumplamos la normativa porque toca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la oración. Entonces, toca ir a hacer la oración, ¿sí? Sino que yo amo estar en presencia del Creador y en la medida en que eso dirige mi brújula moral y ética en mi vida cotidiana, se va ampliando, ¿sí? Entonces yo ya empiezo a decir, uy, pero yo también que me va en la vida, por ejemplo, tengo un trabajo, tengo casa, tengo muchas cosas, conseguí un trabajo donde puedo usar el hijab, que eso es una bendición, por ejemplo, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿verdad? Consigo un trabajo y no rezo, entonces yo me empiezo a sentir mal, porque hay una brújula moral que me está diciendo, oiga, pues usted debería cumplir con la normativa. Entonces, la normativa y Dios como centro normativo y el fin axiológico y Dios como fin axiológico se complementan para hacer que nosotros encontremos la dulzura en los actos de la fe. Cuando nosotros hacemos actos de adoración, tenemos que hacerlos porque son obligatorios, eso es lo primero, ¿sí? Pero también porque los amamos. Entonces ahí tenemos el hadiz de Aisha radiallahu anha, donde ella decía que el profeta sallallahu alaihi wasallam el profeta sallallahu alaihi wasallam se paraba a rezar en la noche y ella una vez se despertó y le dijo, profeta, tus pecados han sido perdonados y tú aún así te levantas a rezar en la noche hasta que tus pies se hinchan. Y él le decía, ¿y acaso no debo ser un siervo agradecido? Entonces, él ya tenía la normativa y a Dios como eje de la normativa o como centro de la normativa totalmente. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermana Aisha. Él ya tenía a Dios como centro de normativa en su vida, no había ningún problema con ello, pero además era su fin axiológico, su eje axiológico último. Entonces, tenemos estas tres dimensiones que se van encontrando con tres aspectos de lo que significa la subhanahu wa ta'ala en nuestra vida y que nos dimensiona, digamos, cómo podemos entender la voluntad. ¿Sí? La voluntad divina es que Él es el centro normativo. Él genera la normativa, ¿cierto? Él nos da unas reglas para las cuales nos debemos regir, pero además Él nos dice, yo soy el principio y el final. Es decir, que todas las acciones van para Él y retornan a Él. Y que Él conoce, porque Él es omnisciente, ¿verdad? Él es el omnisciente. Entonces, Él conoce lo que va a suceder, ¿sí? Él es el Alim es el nombre del omnisciente, ¿sí? Alim. Entonces, Alim es yo tengo un problema con el acento en el árabe, es Alim, no Alim, es Alim. El Alim es el omnisciente. Entonces, como Él lo conoce todo, Él conoce que nuestras acciones
cuando lo entendemos como fin y como principio, van hacia Él. Cuando no lo entendemos como fin y como principio, también van hacia Él, pero con otras intenciones. Entonces, ¿qué pasa? La voluntad divina está enmarcada en que Él nos conoce, ha hecho lo mejor para nosotros y espera lo mejor de nosotros. No en vano, Allah Subhanahu wa Ta'ala nos llamó lo mejor de su creación, ¿sí? Y Él les ordenó a los ángeles y a toda la creación que se postraran ante Adán cuando Él lo hizo, porque dijo, Él es mi mejor creación, ¿verdad? Eh, entonces, en el capítulo 2, que es el capítulo de la vaca, dice, no, perdón, estoy citando otra ley, ya que no era, otra sura que no era. Entonces dice, es en el de, así la vaca, dice, pero era la 34, yo tenía la 134. Dijo a la Subhanahu wa Ta'ala, pero cuando dije a los ángeles, prostérnense ante Alá, todos se prosternaron excepto Iblis, que se negó y fue soberbio y se convirtió en uno de los incrédulos. Entonces, cuando Él nos dice a nosotros que somos lo mejor de su creación, nos está diciendo que nos ha dispuesto de todas las herramientas para entender lo que significa el Tauhid y para entender que dentro del Tauhid está la voluntad divina. Entonces, ahora viene la pregunta siempre. Si Dios ya prescribió en su voluntad todo lo que vamos a hacer, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Esto es un equilibrio que existe entre la voluntad divina y su voluntad de darnos libre albedrío. Dentro, el libre albedrío no está por fuera de la voluntad divina. La gente entiende como que la voluntad divina está aquí y el libre albedrío aquí y se sobrepone, ¿sí? No, es que el libre albedrío está dentro de la voluntad de Allah Subhanahu wa Ta'ala de darnos el libre albedrío. Inclusive es su voluntad hacer que nosotros fuéramos la mejor de sus creaciones, ¿verdad? Y cuando pide que a todos que se prosternen ante Adán, que Adán es como el representante de la humanidad, ¿cierto? Eso hace que se entienda que Dios, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nos creó como Él quería. Entonces, como les cité anteriormente, Él no hizo lo que está entre el cielo y la tierra y lo que está entre los dos como un juego, sino que todo está pensado. Entonces, el libre albedrío está dentro de la voluntad divina. ¿Cómo funciona el libre albedrío? El ejemplo más simple con el que se puede explicar es como con el de una madre. Si yo llevo mañana a mis hijos a una tienda de camisetas, figúrense que está toda la pared llena de camisetas, yo voy a saber qué va a escoger mi hijo mayor y voy a saber qué va a escoger mi hijo menor. Y voy a saber que ellos se van a ir, por ejemplo, a la sección de los superhéroes y con tales y tales colores, probablemente el negro, el gris oscuro, ¿sí? ¿Por qué? No les estoy leyendo la mente, no los estoy coaccionando, yo les dije escojan, pero yo sé cómo piensan y cómo se comportan porque son mis hijos y los he criado. Entonces, es muy fácil entender, digamos, cómo va a ser su proceso de pensamiento para tomar decisiones. Y eso es algo que se conoce en todo el mundo, digamos, hay muchas estudios sobre áreas comportamentales y los estafadores, por ejemplo, usan mucho eso, saber cómo reaccionan las personas para poder dar el siguiente paso en su estafa, es algo muy común. Entonces, realmente lo que pasa es que no entendemos cómo funciona la mente humana. Entonces, por eso nos parece tan inverosímil que Allah Subhanahu wa Ta'ala conozca cómo vamos a operar a pesar de que no nos está coaccionando. Entonces, si yo puedo saber qué va a escoger mi hijo, que soy la mamá, pues con más veras va a saber el creador, el Khalik, el creador, Allah Subhanahu wa Ta'ala, que nos creó, que vamos a escoger nosotros. Entonces es un equilibrio dentro del libre albedrío y la voluntad divina, que sin embargo el libre albedrío está dentro de la voluntad divina. Assalamu alaikum, Aisha, un placer que estés por acá. Ve, si van surgiendo preguntas, váyanmelas escribiendo y con eso ahí quedan en el roll-out, no sé si eso va para abajo o para arriba, pero ahí quedan y las respondemos al final, ¿listo? Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros entendemos
la voluntad divina, y no solo la entendemos, sino que realmente la podemos comprender desde nuestros tres sentidos. Y esto es algo profundísimo del Tauhid, porque es que es muy fácil decir yo creo en un solo Dios, pero otra cosa es entenderlo dentro de nuestro ser completo. Entendemos, por ejemplo, el asunto de las pruebas. Las pruebas para el creyente no son como una zancadilla. Alguien me decía, pero es que las pruebas de alguna manera parecen como una trampita o algo así. No, las pruebas que nos da la Subhanahu wa Ta'ala, sea con la abundancia o sea como en la escasez, porque cuando yo hablo de pruebas, sé que muchos piensan es en la escasez, pero también, por ejemplo, la familia puede ser una prueba, no son zancadillas de Allah Subhanahu wa Ta'ala para con los creyentes, son oportunidades de hacer las cosas bien. Entonces, cuando nosotros entendemos las tres dimensiones de la voluntad divina, podemos aprender lo que significa el deber ser. El deber ser, esto lo vamos a ampliar en la siguiente clase, que vamos a hablar de la ética del deber ser y la ética del hacer. El deber ser es qué debo ser. Parece muy básico, ¿no? Entonces todos dicen, no, pues yo debo ser musulmán. Ah, pero ¿cómo? Sí, entonces, una falacia que existe en la comunidad mundial islámica hoy en día es que de alguna manera nos dicen que todos los musulmanes deberíamos migrar a países de mayoría islámica y abandonar nuestros países donde somos minoría y que deberíamos migrar a estos países. Esto es una falacia por muchas razones. Van a enumerar unas cuantas. Primero, estos países no tienen capacidad de recepción para todos los musulmanes del mundo, o sea, simplemente no habría cómo. Segundo, los países de mayoría islámica no significan que sea la noción islámica que puede servir a todos los musulmanes. Tercero, los países de mayoría islámica no son países islámicos en muchos aspectos, por ejemplo, en el aspecto jurídico, ya ellos adoptaron, muchos adoptaron fue el derecho romano en lugar de la Sharia o hicieron fusiones ahí extrañas. De hecho, en una tesis que leí el año pasado, había un estudio muy interesante que decía que el país con mayor aceptación de la Sharia del mundo es Malasia, porque todos los países árabes del Golfo o del norte de África han aceptado ese derecho positivo romano. Entonces, por ejemplo, eso es otro inconveniente. Y tercero es que el gobierno islámico no es un Estado-nación, sino que es un califato que no existe hoy en día. Sería diferente que existiera un califato donde pudiéramos migrar, pero lo que existen son países y ya la noción de Estado-nación rompe con la idea de la gobernabilidad islámica. Entonces, por ejemplo, este argumento falaz de que todos debemos migrar crea un choque entre los nuevos musulmanes y es como que yo no quiero irme de mi país, yo vivo aquí bien, lo que pasa es que yo quiero vivir mi Islam aquí bien, que es distinto, ¿verdad? Porque es que, digamos, hay algunas personas que sí se les dificulta mucho su Islam y pues migran a dar al Islam a los países de mayoría islámica, pero hay otros musulmanes que se sienten muy bien en su país y que además hacen muchas cosas en su país y que sienten que si se van, eso va a quedar en el aire o que, por ejemplo, como decía alguien, yo quiero estarme en mi país porque es la forma que yo tengo de saber que puedo hacer dawa para que otros se conviertan, ¿verdad? Entonces, hay muchas razones para quedarse. Entonces, en ese conflicto entre si tengo que emigrar o no tengo que emigrar, se encuentra el deber ser. Entonces, debo ser un musulmán en un país de minoría islámica, debo ser un musulmán en un país, migrar a un país de mayoría islámica. Cuando nosotros aprendemos a responder estas preguntas del deber ser, aprendemos a encontrar nuestro lugar como musulmanes en el sitio en el que estamos. Entonces, es diferente una persona que quiere emigrar y no puede por razones económicas a una persona que ya decidió que no va a migrar y que aún así no tiene las posibilidades económicas, pero su decisión no fue restringida por sus posibilidades económicas, sino que lo tomó como decisión de vida. Entonces, este deber ser está enmarcado por una serie de cuestiones que todo el tiempo se están respondiendo y preguntando y que está muy, muy marcado hoy en día por ciertos tópicos que repetimos una y otra vez, pero que no son los únicos y que deberíamos de verdad pensar en otros nuevos. Por ejemplo, el matrimonio. Todo el mundo es musulmán nuevo, musulmán que se tiene que casar, ¿no? Y sobre todo si es musulmana, como que más rápido la quieren casar y con el cuento de que es la mitad del dinero. Pero hay musulmanes solteros, hay musulmanes que tienen la posibilidad de estar solteros. Entonces, una pregunta del deber ser es, ¿yo voy a ser un musulmán
soltero, voy a ser un musulmán con posibilidades de casarme, voy a ser un musulmán cerrado a la opción de casarme, o voy a ser un musulmán que definitivamente, digamos, no quiere conocer lo que significa el Islam en pareja. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esa pregunta tan básica que es que el deber ser, que debo ser como persona, no es tan fácil de responder como soy musulmán y ya, sino que deriva de una serie de preguntas ontológicas, éticas, morales, axiológicas, que se van respondiendo con el transcurso de la vida. Y cuando este deber ser se activa, porque muchos lo tienen dormido, muchos tenemos el deber ser ahí, como quieto. Entonces me convertí al Islam y ahí vamos como en aguas mansas, decimos en Colombia. Es decir, vamos ahí a lo que nos lleve la corriente. Pero cuando este deber ser se activa y se activan toda esta serie de preguntas, empezamos a generar lo que se llama el deber hacer. El deber hacer deriva directamente del deber ser y es una cosa muy importante porque significa que entendemos nuestro lugar y entendemos cómo actuar. Y es algo que es fundamental en el Islam. En el Islam está hablando siempre de obras y creencia. Creencia y obras. Es una cosa maravillosa porque siempre lo está diciendo. La más recurrente es la Sura 103, que la traducen como el tiempo, también como la tarde, que dice, excepto aquellos que crean, coman, bueno, en árabe no está la coma, pero es una preposición que suma, ¿cierto? Entonces es la misma función de la coma en nuestro idioma, obren rectamente y se aconseje. Entonces, creencia y obra. O, por ejemplo, hay muchas partes donde dice los creyentes que obran. Los creyentes que obran, los creyentes que trabajan, los creyentes que, entonces por ejemplo está el capítulo 2 en la ley 25 y dice, y albriciar es dar buenas noticias a los creyentes que obran correctamente. Creyentes, es decir, que creen, no está, yo ya les he explicado en varias clases que ahí en el Corán es muy importante fijarnos cuando dice musulmán, cuando dice ser humano, cuando dice creyente, porque son categorías distintas. Entonces, está hablando de los creyentes, es decir, que creen, que obran. Entonces, el deber ser como creyentes, analizar nuestro deber ser, nos lleva a generar nuestro deber hacer, que es, digamos, la complementación de la ética musulmana, creer y hacer. Y que es uno de los puntos importantes del Tauhid. Nosotros no creemos que solo por creer ya estamos bien y somos buenos musulmanes, sino que debemos hacer correctamente para lograr que la creencia y las obras entren en el mismo concepto y que agraden a Allah subhanahu wa ta'ala. La creencia y las obras, ¿cierto?, nos van a llevar al falah. No solo, Amina dice, hacer los actos obligatorios, y no solo los obligatorios, sino ir más allá. Y eso es precisamente lo que marca el deber hacer. Cuando tú ya no solo haces los actos obligatorios o los haces bien o los haces mal, pero también quieres hacer más cosas. Una cosa muy importante es que el deber ser nos da a entender quiénes somos y entonces podemos entender en qué medida podemos hacer o en qué aspectos podemos hacer o en qué círculos sociales. Entonces, por ejemplo, alguien piensa, no, es que uno tiene que hacer primero, por ejemplo, los actos de adoración obligatorios para poder, no sé, dar clases, ¿sí? No siempre. ¿Por qué? Porque de pronto tu deber hacer es hacer los actos obligatorios, obviamente, pero te lleva a hacer clases. Entonces, de pronto en el momento en que tú no quieres hacer los actos obligatorios porque tienes un bajonazo de fe, se te complica o algo así, entonces el hecho de estar haciendo este acto adicional, que en este caso es, en este ejemplo que estamos haciendo es dar clase, te refuerza tu deber hacer los actos obligatorios, de tal manera que se crea como una cuerda entre los dos actos, a pesar que dar clase no es obligatorio, es algo completamente voluntario que estás haciendo, y el dar clase de alguna manera tensa los actos obligatorios para no dejarlos caer y no dejar que te pierdas. Entonces, las personas que esperan todo el tiempo a tener sus actos obligatorios al 100% para poder hacer algo más, están equivocados. Los actos obligatorios son el primer paso, pero no significa que todo sea consecutivo. Entonces, si tú esperas a
hacer las 5 oraciones, el ayuno, pagar zacatos, pueden pasar años sin que tú hagas absolutamente, realmente nada, porque inclusive tus actos obligatorios no los estás haciendo. Es un círculo vicioso en el que entra una persona que no tiene conocimiento de su deber ser. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento de lo que debe ser, empiezas a decir, no, yo primero rezo y luego miro cómo ayudo a la comunidad, por ejemplo. Pero entonces resulta que como nunca te juntas con la comunidad, porque nunca rezas, entonces estás esperando a rezar para poder juntarte con la comunidad, entonces como nunca te juntas con la comunidad, nunca rezas porque no sabes rezar bien o te da pereza o no tienes motivación, ¿sí? Entonces tú necesitas juntarte con la comunidad para que eso refuerce tu acto de hacer la oración obligatoria y se fundan de tal manera que el deber hacer tuyo genere los actos obligatorios y genere un plus. Esto lo vamos a ampliar mañana en el deber hacer y el deber ser. Que mañana. Entonces, cuando tú generas esas dos cosas, el deber ser y el deber hacer, generas lo que se llama el falah, que es la felicidad ética. Del falah vamos a hablar mañana en profundidad. Lo voy a poner aquí porque si no después se me olvida. Entonces, aquí ya puse profundizar en el falah porque no lo había notado. Entonces, en el falah está, para que yo sea listo clase, en el falah, digamos que el falah no es la aspiración en el sentido de que lo que debemos hacer, porque nuestra aspiración debe ser complacer a Allah, pero sí es uno de los resultados que nos da el deber hacer y el deber ser. ¿Listo? Importante, conceptos importantes dentro de lo que significa la voluntad divina. Primero, mañana, creo que para las 6:30, inshallah, Aisha, hora Colombia. Creo que en México solo es que le agregues una hora, creo, o le quites. Creo que es que le quites. Ay, no sé, toca que mires, pero creo que es para las 6:30. Somos maleables. ¿Qué significa esto? Que la voluntad divina que está presente en nuestras vidas está escrita, pero también tiene un nivel de maleabilidad. Entonces, ¿se puede cambiar la voluntad divina? La respuesta es sí y no. Porque cuando hablamos de voluntad divina, no solo estamos hablando de nuestro Qadr, hay que diferenciar. Nuestro Qadr, que es el destino Qadr Allah, el destino que ha escrito Allah Subhanahu wa Ta'ala para nosotros, es una pequeña parte de la voluntad divina. La voluntad divina incluye la teleología de la creación, que es la forma como están asentados los ciclos y las formas de la naturaleza dentro de la creación. Eso es parte de la voluntad divina. La voluntad divina también es, digamos, quién nace, quién muere, que no solamente quién, ¿no? Entonces estamos hablando de la naturaleza. Entonces nosotros pensamos siempre en la voluntad divina como el Qadr Allah, porque somos muy egocéntricos y siempre pensamos a Dios en función de nosotros. Cuando empezamos a pensar en Dios en función de la naturaleza, hemos entendido un poco más lo que es el Tawhid. Entonces, el Qadr Allah ¿puede ser modificable? Sí. Entonces, ahí está la parte de la voluntad divina que se puede modificar. La voluntad divina, digamos, con respecto a la teleología de la creación, no es modificable. La teleología está escrita, está hecha, está ya realizada dentro de la creación y no se puede modificar el ciclo del agua, por ejemplo, o el color del cielo, ¿sí? Porque esas cosas ya están hechas. Entonces, por eso respondo, ¿la voluntad divina es cambiable? Sí y no. Sí, en la parte que nos toca como Qadr Allah. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el Qadr Allah, teniendo en cuenta que esto es una brizna de lo que significa la voluntad divina. No es la voluntad divina. El Qadr Allah, el destino que Allah Subhanahu wa Ta'ala ha escrito para nosotros, está escrito. ¿Cómo se puede cambiar? El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos enseñó que la forma de cambiar nuestro destino es con la súplica. Esto es muy chévere. La hermanita Laura me preguntó hoy por el grupo que de qué manera afecta el libre albedrío y la dúa lo que Allah Subhanahu wa Ta'ala tiene predestinado para nosotros, el Qadr. Mucho. Pero lo vamos a hablar desde las 3 dimensiones. ¿Por qué la dúa puede cambiar el destino del Qadr? Sí, sí lo puede cambiar. No significa que nosotros cambiemos el Qadr. Ojo con esos conceptos. Sí, yo soy el que hago la dúa, pero como yo hago la dúa,
Para la Subhana wa Ta'ala como fin y como principio, la dua es para él. Y él es el que acoge la dua, la acepta, y él es el que cambia el qadr, no nosotros. ¿Listo? Es Allah quien nos cambia a nosotros el qadr. Ojo con estos conceptos. Entonces, ¿por qué la dua nos cambia el qadr? Ya estoy atorada. Porque primero la dua nos empieza a cambiar los sentimientos. Por ejemplo, alguien que es muy desagradecido y empieza a generar mucha duda de agradecimiento, así no lo esté pidiendo directamente, el hecho de que su sentimiento de desagradecimiento cambie por el de agradecimiento está generando un cambio en su qadr. La dua es uno de los principales motores de cambio para el musulmán. Entonces, y para los no musulmanes les recomiendo muchísimo pegarse a hacer dua, o sea, así es como su herramienta principal en su proceso de cambio, porque la dua cambia estructuras de pensamiento. Entonces, cuando uno empieza a conocer la normatividad y empieza a chocarle, ¿no? Como eso, ¿por qué? Eso es atrasado, eso es tonto, eso no me sirve. Entonces, en lugar de estar en esta actitud de, perdón el gesto, pero así es, así, no, el asunto es mejor. Entonces, hacer dua. Alá, permíteme entender esto. Alá, ayúdame a entender esto. Alá, mándeme un profesor que me explique esto o alguien que me dé una respuesta satisfactoria. Ese tipo de dudas se pueden hacer. Entonces, en la dua te va a generar un cambio de perspectiva frente a la normatividad. Y ya no le vas a estar peleando a la normatividad poquita que estás aprendiendo, porque además estás aprendiendo una brisna, o a la normatividad que el otro está tratando de aplicar, sino que estás tratando de entender cómo es Allah subhanahu wa ta'ala el centro de todo esto. ¿Listo? Entonces, eso hace que esa normatividad, o sí, que esta normatividad te ayude, perdón, que la dua te ayude a entender la normatividad. ¿Ves? Entonces, la dua te ayuda a cambiar sentimientos, te ayuda a generar procesos cognitivos distintos y lo mejor es que la dua amplifica tus sentidos para sentir a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando la dua y la oración hacen esto, cuando tú haces mucha súplica, generas que tú empiezas a sentir a Allah subhanahu wa ta'ala o empiezas a sentirte en presencia de Allah subhanahu wa ta'ala, más bien sería la frase. Y eso ayuda a que tú moderes, por ejemplo, ciertas cosas que tengas y refuerza las tendencias de cambio y las aperturas mentales que estás generando en otros procesos. Entonces, la dua es una herramienta poderosísima y esta es la razón por la que nos ayuda a cambiar o a pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que nos cambie el qadr Allah, aunque no sea la dua, digamos, aunque no sea la dua específica que estás haciendo, no como Señor, cámbiame mi destino. No, tú tal vez no estás haciendo eso, pero sí hacer la dua cambia el qadr, en algunos casos, no siempre. Y puede la dua y nuestras elecciones llegar a afectar o cambiar lo que ya está escrito, nuestras elecciones no. En teoría de literatura se dice que el héroe llega a su destino conforme quiere alejarse de él. Me explico. En el cuento de Caperucita Roja, la mamá le dice, tenga cuidado, mi hija, que el lobo está afuera, ¿cierto? Caperucita va súper advertida del lobo. Llega y se encuentra con el lobo, ¿verdad? Y el lobo le dice que tome un atajo. Entonces, Caperucita tiene la decisión, o tomo el atajo o sigo por mi camino. Pero como a mí me advirtieron del lobo, yo mejor tomo el atajo para no irme por el camino en el que está el lobo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que mi mamá me advirtiera tanto del lobo hace que yo tome la decisión que me va a llevar al desenlace que mi mamá trató de evitar advirtiéndome del lobo, ¿sí ven? Eso es lo que se conoce como la teoría del héroe, que al tratar de evitar su destino, toma las decisiones que hacen que lo lleven a su destino. Eso es una teoría literaria bastante conocida y se usa mucho, por ejemplo, en la fantasía. La estructura de las novelas fantásticas siempre es la misma. Si ustedes toman El Señor de los Anillos o Harry Potter, la saga es exactamente lo mismo, que hay unos cuadros que inclusive uno puede llenar con el personaje único, el personaje no sé qué, y cosas por el estilo. ¿Para qué les explico esta teoría? Porque funciona exactamente igual con nuestras decisiones. Nuestras decisiones no cambian el destino porque están inscritas dentro de lo que estaba escrito. Entonces, nuestras decisiones, por más irreverentes que puedan parecer, realmente están concebidas dentro del qadr. Lo que cambia el qadr es la súplica,
Entonces, para eso era que les explico, pues para que les quede un poquito más claro el asunto. Entonces, claro, todo el mundo dice, pero entonces, por ejemplo, el profeta Salah Salam nos contó una, una, una historia en donde, una historia, no, perdón, un hadiz en donde él decía que un hombre puede ser creyente, puede ser musulmán, haber hecho obras toda su vida y el momento antes de morir su destino lo alcanza y muere como un incrédulo y va al infierno. Y un hombre puede ser un incrédulo y el momento antes de morir su destino lo alcanza, se convierte en musulmán y va al cielo. ¿Qué quería decir el profeta con este ejemplo? Quería decir que nosotros tenemos un destino escrito y que a pesar de que tú pases toda la vida haciendo algo, puede que haya algo en el último instante que cambie tu destino o puntos de quiebre que cambien tu destino. Y que cuando él dice, y el destino lo alcanzó, como que es una metáfora, ¿no? Como que el destino vaya corriendo detrás de la persona. Es una metáfora muy bella que quiere decir que como que el destino llegó a esa persona y hizo que ella tomara una decisión que trunca el camino que llevaba y lo convierte en otro. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam toma el ejemplo, por ejemplo, de un creyente que hace obras y el hadís lo dice, hace obras, o sea, el profeta quería dar a entender que era una persona, digamos, que realiza lo que tiene que realizar el musulmán y, digamos, cuando su destino lo alcanza, muere incrédulo y va al infierno. Era para darle un ejemplo, un fundamento trascendental al ejemplo que nos estaba poniendo. ¿Listo? Entonces, respondiendo a la pregunta de Laura, la duda sí puede llegar a afectar lo que está escrito, más nuestras elecciones no. Las elecciones están dentro de lo que es la paradoja del héroe que corriendo de su destino llega a su destino. Les tengo otra historia, una historia muy conocida. Y es que hay un gobernante muy rico, un califa muy rico, un pasha muy rico, y él va donde un adivino y el adivino le dice, tú vas a morir mañana, pero ¿cómo así que voy a morir mañana? Sí, tú vas a morir mañana. Y el hombre, mañana va a venir, perdón, la mañana va a venir la muerte por ti. Y entonces el hombre se asusta, ¿no? Y empaca todas sus riquezas, todo lo que más puede, arma una caravana y se va para el desierto. Y en el desierto llega a otra ciudad y llega al mercado de la ciudad y está paseando tranquilo, ya, me volé de la muerte por esa ciudad y de pronto ve una figura toda de negro y ve que es la muerte. Y la muerte se acerca y le dice, ve qué extraño, yo sí tenía que ir por ti, pero tenía escrito que tenías que estar en esta ciudad y me parecía que vivías en otro lugar. Entonces, él por huir de esa profecía de la muerte, lo que hizo fue ir donde la muerte lo estaba esperando. Es básicamente lo que sucede con nuestras decisiones. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ay, otra vez. No, 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 no.